Bienvenidos de nuevo a un tutorial de Pathfinder segunda edición. En esta ocasión vamos a profundizar sobre el tema de la magia, ya que pues es uno de los pilares típicos, fuertes, principales de este tipo de juegos de rol. Para que podáis seguir paso a paso la explicación sin ningún problema, vamos a acudir a la página 297 del manual básico. En esta sección encontraremos todo lo necesario para conocer el tema de los conjuros, que suele ser un tema bastante complejo en este tipo de juegos por todas las opciones que se te da. Así que para ello vamos a explicarla un poco para facilitar el acceso a cualquier interesado en llevar personajes con lanzamiento de conjuros. Antes de comenzar hay que saber cosas bastante básicas en principio, y es que las clases lanzadoras de conjuros se van a dividir en diferentes tradiciones. La tradición, digamos, que es como un gran grupo de tipo de conjuros, es decir, de dónde vienen esos conjuros, ¿vale? Tenemos 4 tradiciones distintas: la arcana, la divina, la ocultista y la primigenia. Son las 4 tradiciones que existen en este juego y que básicamente nos van a decir de alguna manera de dónde proceden nuestros conjuros. Por ejemplo, la arcana sería la magia que usan los magos. Las tradiciones nos van a limitar, digamos, el acceso a ciertos conjuros que se puedan utilizar por la propia tradición. Así que habrá veces que coincidan conjuros entre tradiciones distintas, ya que la magia o los conjuros que puedan obtener los lanzadores de conjuros pues pueden venir sea por la tradición arcana o por la tradición divina, etcétera. O sea, pueden coincidir. No significa que sean excluyentes necesariamente esos conjuros de las tradiciones. Sin embargo, luego ya tenemos las escuelas, que son, digamos, los tipos de conjuros que tendremos, digamos, englobados ya en tipos diferentes, ¿vale? Tenemos varios tipos de escuela. Tenemos aquí, por ejemplo, la juración, que básicamente va a consistir en protecciones y custodias; la adivinación, que es para adivinar hechos de cualquier momento temporal, incluso percibir con los sentidos. Luego tendríamos aquí la conjuración, que es para crear objetos y convocar criaturas; el encantamiento, que sirve para influir en los pensamientos y las emociones de los objetivos de los conjuros. Tenemos la evocación, que es la típica escuela de magia que sirve para hacer daño. Luego tendríamos la ilusión, que engañan los sentidos de los objetivos de esos conjuros. Luego tendremos la nigromancia, que emplea la vida y la muerte en sí mismas, ¿vale?, para hacer diferentes tipos de efecto. Y luego, por último, tenemos la transmutación, que esto sirve para transformar objetos y criaturas. Les da otros rasgos diferentes, ¿vale?, dependiendo del conjuro. Básicamente los altera. Estas serían las escuelas de magia, que, como vemos, pues son varias, ¿vale?, dependiendo básicamente del tipo de efecto. Así que, viendo la escuela de un conjuro, podríamos saber si va a causar daño o qué tipo de efecto va a causar en el objetivo del conjuro. Luego nos va a hablar de los espacios de conjuro, que básicamente lo que significa es que las clases lanzadoras de conjuros van a tener una cantidad limitada de conjuros que puedan lanzar por día, y estos van a ser definidos con los propios espacios de conjuro. Van a abarcar del nivel 1 hasta el nivel 9 de espacios de conjuro, lo cual nos indica, digamos, la limitación del conjuro que podemos ocupar en cada espacio de conjuro. Y aquí es donde viene, digamos, el primer problema, entre comillas, y es que dependiendo de la clase que tengamos, los conjuros, digamos, los prepararemos de una forma diferente, o ocuparemos, digamos, o utilizaremos esos espacios de conjuro de una forma diferente, mejor dicho. Tenemos, por ejemplo, aquí la explicación de los conjuros preparados. Estos son los conjuros que, digamos, se estudian. El mago, por ejemplo, estudia sus conjuros de tal manera que va ocupando espacios de conjuro. Él los memoriza y consume, digamos, estos espacios, los carga.
De tal manera que luego en el combate o en la circunstancia pertinente pues puede utilizar esos conjuros que haya preparado durante el día. Una vez utilizados estos conjuros, va a tener que transcurrir un día hasta poder preparar nuevos conjuros o los que ya tuviera ya previstos o preparados, ¿no? Dependiendo de el enfoque de la aventura o lo que se pueda prevenir que vaya a pasar, pues el mago, por ejemplo, volvería a recargar, digamos, esos espacios de conjuro con conjuros preparados al día siguiente. Teniendo en cuenta esto, hay veces que un lanzador de conjuros preparados va a tener un especial interés por quizá repetir los mismos conjuros, estudiar exactamente los mismos conjuros. Como va a poder lanzar solo un espacio de conjuro preparado al día, pues lo mismo, si necesita 2 bolas de fuego, pues tendrá que estudiar 2 bolas de fuego antes de acudir a la aventura. Y ya después tendríamos la explicación de los conjuros espontáneos, que funcionan diferente. Los lanzadores de conjuros espontáneos tienen normalmente una lista de conjuros conocidos, es decir, que digamos podrían lanzarlos, podrían prepararlos, más corta que en comparación con los magos, ¿vale? Los magos que tienen esos conjuros preparados van a poder estudiar conjuros nuevos y apuntarlos, digamos, en su libro de conjuros para cada día poder preparar los conjuros que necesite. Pero la ventaja que tiene es que no tienen que decidir ocupar los espacios de conjuro cada día, sino que los espacios de conjuro se utilizarán como usos de conjuros del nivel correspondiente, ¿vale? De tal manera que van a poder lanzar los conjuros que mejor le convengan en cada momento mientras los conozca y mientras le queden espacios de conjuro disponibles para poder lanzar esos conjuros. Por poner un ejemplo, imaginemos que un lanzador de conjuros espontáneos conociera 2 conjuros: armadura de mago y proyectil mágico, por ejemplo, que son los más comunes, y grasa. Bueno, pues dependiendo de la circunstancia de la aventura, él podrá utilizar sus espacios de conjuro, vamos a poner que tiene 4 espacios de conjuro, para lanzar lo que mejor le convenga en cada momento, pero claro, solo podrá lanzar 4 conjuros de nivel 1 en total. Podrían ser 4 veces proyectil mágico, podría ser una combinación, una armadura de mago, 2 de proyectil mágico y una de grasa, según lo necesite en la aventura. Así que es verdad que tiene una gran versatilidad en una aventura, va a poder adaptarse mejor a cualquier circunstancia sorpresiva, pero lo dicho, va a tener una lista de conjuros conocidos más corta. Una vez teniendo en cuenta esto, luego tenemos que saber que podemos potenciar los conjuros. Esto significa que van a aumentar sus características particulares del conjuro, y sus efectos van a ser más potentes si los potenciamos antes de lanzarlos. Teniendo en cuenta que hay conjuros preparados y conjuros espontáneos, también la potenciación de los conjuros va a cambiar dependiendo de esto mismo. Por ejemplo, los conjuros preparados va a ser tan sencillo como preparar un conjuro de un nivel inferior en un espacio de conjuro superior, el que sea necesario para poder potenciar el conjuro, ¿vale? De tal manera que ese conjuro de nivel 1, por poner un ejemplo, podría ocupar un espacio de conjuro de nivel 3, y esto haría que ese conjuro se potenciara y tuviera más beneficios a la hora de lanzarlo. En el caso de los conjuros espontáneos es un poco más complicado, porque el lanzador de conjuros espontáneo va a tener que conocer los conjuros por sí potenciados. Es decir, cuando vaya subiendo niveles puede escoger aprender conjuros de nivel inferior, ¿vale?, pero como conjuros de nivel superior. Y si, por ejemplo, un lanzador de conjuros espontáneo quiere aprender bola de fuego, este conjuro se puede aprender a nivel 5 de personaje, es decir, que es un conjuro de nivel de lanzador 3. Sin embargo, para potenciarlo tendría, por ejemplo, que volver a aprender bola de fuego a nivel 7 de personaje, es decir, a nivel 4 de nivel de lanzador. De tal manera que él conocería tanto el conjuro bola de fuego nivel normal
como el conjuro de bola de fuego potenciado una vez. Es un poco complicado de entender, pero bueno, funciona de esta manera en el caso de los conjuradores espontáneos. En cualquier caso, no todo conjuro puede ser potenciado. Para ello hay que mirar el conjuro en cuestión y ahí mismo nos podremos encontrar la información pertinente de si podemos, digamos, potenciar esos conjuros o no. Luego más adelante, cuando enseñe ejemplos de conjuros, lo podremos ver más claro, porque iremos hablando paso a paso todo lo que podemos encontrar en cada conjuro. Luego tenemos aquí una sección en la que nos va a hablar de los trucos, ¿vale? Los trucos son, digamos, unos conjuros menores, es decir, tenemos conjuros del nivel 1 hasta nivel 9, pero luego también tenemos trucos que serían, digamos, por llamarlo de alguna manera, conjuros de nivel 0. Estos conjuros, que son más pequeñitos, funcionan diferente, ya que se pueden utilizar a voluntad, o sea que no hay límite a la hora de usar los conjuros de tipo truco. Además también se potencian solos, o sea que simplemente un personaje lanzador de conjuros que vaya subiendo de nivel de personaje y por tanto de su nivel de lanzador verá potenciados automáticamente todos los trucos que tenga. No tendrá que ocupar ningún tipo de espacio de ninguna manera. Y bueno, en el caso de los conjuradores que funcionan con conjuros preparados, pues su limitación, digamos, de trucos que puede utilizar al día van a ser esos trucos que él seleccione como estudiados para el día. Pasando a la página siguiente, bueno, podremos encontrar, voy a saltarme esto un momento y voy a hablar de los conjuros innatos que vienen aquí. Los conjuros innatos son aquellos conjuros que puede tener en sí mismo una raza o un personaje, o incluso nos lo pueden, digamos, otorgar algunos objetos en algún caso, ¿vale? Suelen estar limitados a un límite de usos diarios. Normalmente suele ser uno al día, si no recuerdo mal. Se lanzan por medio de la propia voluntad del personaje. Además, estos conjuros innatos los puede lanzar cualquier personaje que tenga acceso a este conjuro innato, sin necesidad de que sea un lanzador de conjuros de ningún tipo, y suelen potenciarse como los trucos, de forma, digamos, innata. Además, un personaje que lance estos conjuros, aunque no sea lanzador de conjuros, se le considerará como entrenado en el lanzamiento de conjuros de esta manera, estos conjuros innatos, y también para las CDs de los conjuros. Suele aplicarse el modificador de carisma, ¿vale? En estos casos. Hasta aquí, digamos, los conjuros típicos que hasta ahora ya conocíamos, ¿vale? Pero ahora vamos a volver atrás para hablar de otro tipo de conjuro nuevo que se llama el conjuro de foco. Esto en ediciones anteriores no existía. Pero bueno, en esta edición han metido este tipo de conjuro, que es como una novedad, y vamos a hablar un poco del conjuro de foco, en qué consiste y demás. La característica principal de estos conjuros de foco es que tampoco, al igual que los innatos, tampoco ocupan espacio de conjuro como tal, así que se pueden utilizar de una manera diferente, que va a ser a través de puntos de foco. Los personajes que tengan lanzamiento de conjuros de foco tendrán una serie de puntos que podrán utilizar o gastar cada vez que vayan a lanzar un conjuro de foco. Como los conjuros de foco tienen una procedencia completamente diferente al resto de conjuros, estos conjuros de foco no se pueden preparar en espacios de conjuro, ¿vale? Estos van aparte completamente. También se ven potenciados como los trucos de forma automática. Y al igual que los conjuros normales, los cuales al día, digamos, podríamos volver a ocupar espacios de conjuro y demás, en este caso lo que ocurre al descansar es que al día siguiente obtendremos de nuevo todos los puntos de foco al completo. Pero aparte de eso, además podemos ver aquí una acción relacionada con los conjuros de foco que se llama reenfocar, que básicamente haciendo esta acción, que es de tipo exploración, nos permite recuperar puntos de foco, ¿vale?
Dice, tienes requisitos para poder utilizar esta habilidad, es tener una reserva de foco y gastar por lo menos, o haber gastado, mejor dicho, un punto de foco desde que recuperaste algún punto de foco. Es decir, una vez estás en medio de la aventura y has usado un conjuro de foco, ya cumples el requisito para reenfocar. Básicamente nos comenta que vamos a invertir 10 minutos para recuperar este punto de foco, y lo que el personaje hará en esos 10 minutos es una serie de tareas o actividades que van a tener que ver con el origen de los conjuros de foco. El más sencillo, digamos, de entender es el clérigo y los conjuros que venían por los dominios, por ejemplo, del dios, ¿vale? Que eran conjuros de foco, en este caso, ¿vale? Antiguamente simplemente eran conjuros de dominio y ahora son conjuros de foco. Pues nos comenta en un ejemplo bastante sencillo que un clérigo podría recuperar un punto de foco invirtiendo esos 10 minutos en hacer actividades relacionadas con su dios, digamos, para ganarse su favor de nuevo y volver a adquirir esos nuevos puntos de foco, ¿vale? Tan sencillo como eso. Antes de proseguir, aquí tenemos una tablita en la que nos va a hablar de diferentes rasgos de conjuro, que es ya, digamos, entrar en detalle, pero que sencillamente habrá conjuros que, digamos, afecten a lo auditivo, ¿vale? Que son conjuros auditivos. Nos habla de esbirros, de cómo afecta la oscuridad y la luz en los conjuros, etcétera. O sea, son rasgos de conjuro que habría que ver cada conjuro, ver si tiene algún rasgo de estos para comprobar en qué consisten estos rasgos, ¿vale? Pero vamos, lo que nos interesa ahora es hablar de cómo lanzar los conjuros, que viene aquí explicado, ¿vale? Cuando un personaje lanza un conjuro, digamos que se va a ver claramente, ¿vale? Porque va a haber una manifestación bastante evidente de que lo está haciendo. Por ejemplo, dirá unas palabras mágicas o utilizará objetos o materiales de diferente tipo, hará movimientos, ¿vale? Son, digamos, diferentes elementos comunes que vamos a poder encontrar en cualquier criatura o personaje que lance un conjuro. Y tampoco podemos, digamos, resumir cuánto tiempo conlleva lanzar un conjuro, porque cada conjuro es un mundo. Habrá conjuros que nos cuesten una acción, habrá conjuros que nos cuesten 2 acciones, habrá conjuros que, por ejemplo, nos lleve 10 minutos para poder lanzarlo, y esto hará que esos conjuros sean más apropiados para un momento que para otro, ¿vale? En cuanto al tiempo de lanzamiento, va a ser, digamos, algo muy variado y muy concreto en cada conjuro, que eso lo podremos ver bastante claro luego en la explicación de todo el texto que va a contener un conjuro, ¿vale? Lo importante es tener en cuenta, digamos, esos elementos que van a tener que intervenir en cada lanzamiento de un conjuro para ver si somos capaces de lanzarlo. Por ejemplo, tenemos diferentes componentes. Me puedo venir aquí directamente. Te habla de componentes materiales, que viene a ser utilizar ingredientes o algo así. Sueles, digamos, tener una bolsa de materiales que puedes comprar, que se supone que tiene un poco todo lo que se necesita para lanzar conjuros, así no tenemos que complicarnos demasiado, exceptuando aquellos conjuros que nos pidan materiales que cuesten dinero, ¿vale? Eso se entiende que deberíamos, digamos, comprar esos ingredientes antes de, para poder lanzar, digamos, esos conjuros. Luego tenemos elementos somáticos, que vienen a ser movimientos gestuales de las manos, poses de los brazos y demás, ¿vale? Tenemos el componente verbal, que es una palabra mágica y este tipo de cosas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que para lanzar un conjuro debemos poder manipular o realizar este tipo de componentes de conjuro, ¿vale? Si, por ejemplo, no tenemos la bolsa de materiales por algún motivo, nos lo han robado o lo que sea, pues los conjuros que requieran de componentes materiales no podremos lanzarlos aunque los conozcamos. Necesitaríamos recuperar esos componentes materiales. Lo mismo con los somáticos. Si estamos atados de pies y manos, pues no podremos lanzar conjuros con elementos somáticos, ¿vale? Esto depende un poco de cada circunstancia, pero bueno, más o menos para que lo conozcáis. Y luego también nos habla del componente de foco, y es que los conjuros de foco suelen requerir
un foco, que suele ser un objeto bendecido o una reliquia o no sé, una cruz, cualquier cosa, digamos, que sea el foco de nuestro poder para poder lanzar estos conjuros de foco. En el caso del clérigo volvemos a lo mismo, es lo más sencillo, pues tiene que ser el foco el símbolo de su dios, entonces tienes que poder manipular este foco para poder lanzar conjuros de foco, o incluso los conjuros de clérigo que requieran foco en vez de material, ¿vale? En fin, sencillamente eso, tener en cuenta que para lanzar conjuros necesitamos componentes de conjuro, y si los tenemos ya habría que ver qué tipos de acción tenemos que utilizar, cuánto tiempo nos va a llevar el lanzamiento del conjuro, que eso depende del conjuro en sí, ¿vale? Toda esa información viene en cada conjuro, o sea que no hay problema. Luego voy a comentar esta pequeña sección que consiste en cómo identificar conjuros. En principio es sencillo. Si un lanzador de conjuros lanza un conjuro frente a ti y ese conjuro que está lanzando tú lo conoces porque lo tienes en tu repertorio, automáticamente lo identificas sin problema. Pero si no tienes ese conjuro en tu repertorio, podrías tratar de averiguar el tipo de conjuro que es utilizando una habilidad, que es recordar conocimiento. Si hay algún conjuro que se encuentre, digamos, en algún lugar o en algún objeto y sepamos que hay un conjuro ahí, tendríamos que usar la acción de identificar magia, que es una acción ya, digamos, más de entrenamiento, ¿vale? Que procede ya de una habilidad entrenada. Luego podemos hablar de las duraciones de los conjuros. Y es que existen conjuros que simplemente los lanzas y al momento surten efecto. Pero hay otros conjuros que se pueden prolongar en el tiempo de diferentes formas, que eso lo podríamos ver también en lo dicho, en los conjuros, en ejemplos de conjuro literal. En los conjuros, digamos, que pueden durar más tiempo, tendremos que tener en cuenta esta habilidad para los conjuradores, que es mantener un conjuro, ¿vale? Que nos conlleva una acción y es de tipo concentración. Para ello tenemos que tener, según el requisito, por lo menos un conjuro activo, con una duración de mantenido y no estar fatigado. Y dice que sencillamente al invertir a esta acción pues se va a prolongar la duración del conjuro hasta el siguiente turno, ¿vale? Cada vez que nos toque realizar nuestras acciones tendríamos que invertir una acción en mantener el conjuro para prolongar, digamos, sus efectos en el tiempo. También nos menciona que algunos conjuros podrían tener efectos ligeramente diferentes o prolongados si los mantienes. Y dice básicamente que mantener un conjuro durante más de 10 minutos, que serían 100 asaltos, te habla de los asaltos, que no creo que haya una escena de combate en la que nos encontremos digamos con la necesidad de contar los asaltos, pero bueno, que si dura hasta 10 minutos acabaría el conjuro directamente y nos dejaría en el estado fatigado, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, que esto pues luego nos puede penalizar si apuramos mucho, pero luego hay conjuros concretos que te especifica la duración máxima de un conjuro y puede alterar esta regla, ¿vale? También nos comenta que si nos cortan de alguna manera la concentración al estar lanzando un conjuro mantenido en el tiempo, el conjuro termina al momento, ¿vale? Termina su efecto directamente. Y luego, como curiosidad, tenemos, digamos, la posibilidad de disipar un conjuro. Lo podemos usar, digamos, siendo los lanzadores de conjuros para disipar nuestro propio conjuro o para disipar el conjuro ajeno. Pero para que alguien pueda disipar ese conjuro estaremos limitados al requerimiento del propio conjuro en sí, donde nos aparecerá si el conjuro puede ser disipado o no. Básicamente esto es todo lo que, digamos, tiene que ver con la duración de un conjuro. Pero aquí, por ejemplo, no aparece explicado la posibilidad de contrarrestar conjuros, ¿vale? De cancelar los efectos de un conjuro o evitar que un lanzador de conjuros lance su conjuro. Para ello nos vamos a ir a otra página, porque aunque aquí te la menciona, no te habla realmente de la regla de contrarrestar un conjuro, ¿vale? Hay que acudir a la página 458. Aquí en la página 458 podemos ver
cómo contrarrestar un conjuro, y bueno, también te habla de contrarrestar otro tipo de elementos, pero lo que nos interesa está enfocado ahora mismo a conjuros, ¿vale? Viene un poco enrevesado en la explicación, pero bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que podemos usar conjuros como disipar magia, aunque hay conjuros que también tienen el efecto, digamos, de disipar magia en sí mismos. La CD o clase de dificultad para contrarrestar un conjuro es la CD del propio lanzador de conjuro, ¿vale? Dependiendo de quién lance el conjuro, pues la CD será más alta o más baja. Para realizar esta prueba, para contrarrestar un conjuro, tendremos que tirar un dado de 20 caras. A ese dado le vamos a sumar nuestro bonificador por competencia al lanzamiento de conjuros, y luego también le sumaremos la característica de nuestro lanzador de conjuros, ¿vale? Pues si vamos con inteligencia, como los magos, pues sería inteligencia. Si vamos por carisma o vamos por sabiduría, pues dependiendo del lanzador de conjuros que está contrarrestando, pues sería una característica u otra. Una vez hecho la tirada, lo que se hace es comparar con la CD a superar y ver, digamos, el resultado que hemos obtenido, teniendo en cuenta si hemos obtenido un éxito crítico, un éxito, un fallo o un fallo crítico. Que aprovechamos para recordar, éxito crítico es sacar por encima de 10, ¿vale? 10 por encima de la CD a la que nos estamos enfrentando, y un fallo crítico es por debajo, 10 por debajo de la CD a superar, ¿vale? Dependiendo del resultado que obtengamos, pues veremos cómo afecta nuestro contrarrestar el conjuro. Y ya por último vamos a mostrar algunos ejemplos de conjuros que van a ayudar bastante a entender un poco todo lo que os he estado comentando hasta ahora, ¿vale? Para ello nos vamos a ir a la página 316. He escogido, digamos, algunos conjuros de referencia, de ejemplo, para poder ver un poco todas estas cosas que os hemos comentado, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que he escogido es agrandar, ¿vale? Que viene aquí. Vamos a explicar un poco su contenido, ¿vale? Dice que es un conjuro con el rasgo polimorfismo, ¿vale? Nos iríamos a la tabla que os mostré hace un rato, en el que nos hablaba de rasgos auditivos, de esbirro y demás, pues ahí habla de polimorfismo. Tenemos la escuela, que es la transmutación. Luego nos habla de las tradiciones que pueden, digamos, dar acceso a este conjuro, que sería la tradición arcana y la tradición primigenia. Luego nos habla del lanzamiento, nos habla de que nos lleva a dos acciones, somático y verbal. Normalmente veréis que a más materiales, digamos, a utilizar, o componentes, mejor dicho, componentes de conjuros tengamos que utilizar, más acciones nos van a conllevar. Como tenemos aquí somático y verbal como componentes, son dos acciones, ¿vale? Vemos que el material no aparece, con lo cual no necesitaríamos materiales para lanzar este conjuro. Nos habla del alcance en pies, ¿vale? Son 30 pies o 9 metros. Y el objetivo sería una criatura en este caso. La duración de este conjuro es 5 minutos, ¿vale? Es decir, que tú lo lanzas y dura 5 minutos, que serían 50 asaltos, ya que cada minuto son 10 asaltos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y luego viene un texto, dice: reforzado por el poder mágico, el objetivo crece hasta tamaño grande, con lo que conlleva ser tamaño grande. Su equipo crece con él, pero vuelve a tamaño natural si se le quita. La criatura es torpe 1, es decir, que nos meten una especie de estado, ¿no? Por circunstancia. Su alcance se incrementa en 5 pies, metro y medio. Es decir, que ya una criatura que tenga una espada normal y corriente, que tenga un alcance de 5 pies de amenaza, pues ahora incrementaría su amenaza a 5 pies más. O en 10 pies si empieza en tamaño menudo, y obtiene un bonificador +2 por estatus al daño cuerpo a cuerpo. Este conjuro no tiene efecto alguno sobre una criatura grande o mayor. Y ya nos viene, como vemos, ahí una circunstancia en la que el conjuro no funcionaría. Y luego nos habla aquí, potenciado cuarto. Dice: en su lugar la criatura crece hasta tamaño enorme. El bonificador por estatus al daño cuerpo a cuerpo es +4 y el alcance de la criatura se incrementa en 10 pies o en 15 pies si empieza en tamaño menudo.
El conjuro no tiene efecto alguno sobre una criatura enorme o mayor. Y luego nos habla de potenciado 6. Vale, ¿esto qué significa de potenciado 4 y potenciado 6? Significa concretamente que el conjuro lo podemos potenciar si ocupamos un espacio de conjuro de nivel 4. ¿Vale? Y lo potenciaríamos hasta este tamaño, digamos. Y si lo ocupamos en un espacio de nivel 6 de conjuro, pues obtendríamos esta otra mejora. Bien, ahora voy a irme, por ejemplo, a aliento de vida, ¿vale? Que es otra que tenía aquí, que le había echado un vistazo. Dice curación, ¿vale? Es de tipo curación, de la escuela nigromancia y positivo, ¿vale? La tradición que la da es divina, el lanzamiento es una reacción y su único componente es verbal. Como veis, solo hay un componente de conjuro. Desencadenante: una criatura dentro del alcance está a punto de morir. ¿Vale? Esto significa que en el momento fatal en el que alguien vaya a morir, este lanzador de conjuros podría usar una reacción para hacerlo, digamos, justo cuando va a morir, ¿vale? El objetivo. Alcanza 60 pies y el objetivo es la criatura que desencadena este suceso, ¿vale? Y viene el texto: tu bendición revive a una criatura en el momento de su muerte. Evitas que el objetivo muera y le reintegras tantos puntos de golpe como 4 dados de 8 más tu modificador por característica de lanzamiento de conjuros. No puedes usar aliento de vida si el efecto desencadenante fue desintegrar o un efecto de muerte. Ya nos viene también un requisito que debe cumplirse aparte, si no el conjuro no tendría efecto. Y como veis, no se puede potenciar. Si no nos encontramos espacios para potenciar con un texto, esos conjuros no pueden potenciarse, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho, ¿vale? Pero aquí aparece el nivel del conjuro en cuestión. Este conjuro, el de aliento de vida, es un conjuro de nivel 5. Esto supone que la clase lanzadora de conjuros tiene que tener un nivel 9 del personaje, ¿vale? Luego vamos a echar un vistazo, por ejemplo, al conjuro Amansar, ¿vale? Que tiene un rasgo de emoción, es de la tradición, o sea, es de la escuela de encantamiento, tiene rasgo curación y mental, ¿vale? La tradición que nos la da sería solo la ocultista. Vemos que el lanzamiento son 2 acciones y tiene 2 componentes de conjuro, somático y verbal. Su alcance es 30 pies o 9 metros. Objetivo: una criatura viva voluntaria. La duración viene aquí, que es 1 minuto, y dice: avivas la mente del objetivo reforzando sus defensas mentales y curando sus heridas. El objetivo recupera un dado de 10 más 4 puntos de golpe cuando lanzas el conjuro y obtiene un más 2 por estatus a las salvaciones contra los efectos mentales mientras dure el conjuro. Y aquí nos viene otra forma que podemos encontrar de potenciación, ¿vale? Que pone más 1. ¿Qué diferencia hay entre este potenciado más 1 y este potenciado tercero, ¿vale? Pues el más 1 simplemente significa que este conjuro puede potenciarse, digamos, a diferentes niveles. Podríamos potenciarlo como un conjuro de nivel 2, como un conjuro de nivel 3, como un conjuro de nivel 4, ¿vale? Y esto nos va a dar, pues, diferentes efectos. Es decir, que este conjuro, pues, se puede ir incrementando en sus beneficios durante bastante tiempo, según el nivel de espacio de conjuro que utilicemos para lanzar este, ¿vale? Luego, otra cosa importante, el matiz: una criatura viva voluntaria. Esto significa que hay ocasiones en las que nos pueden lanzar conjuros y nosotros decidamos que no nos afectan, ¿vale? Por eso habla de una criatura viva voluntaria. Si una criatura viva se niega a recibir este efecto, pues sencillamente el conjuro no tendrá efecto porque la criatura no quiere, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el efecto es beneficioso, pero puede que alguna circunstancia en alguna trama pues haga que ese hecho tenga bastante importancia. Y ya por último vamos a ver un ejemplo de un truco que lo tenemos aquí, ¿vale? Truco 1, que tiene el rasgo electricidad, es de la escuela de evocación, es decir, de la que hace daño, y bueno, te dice que tiene rasgo truco.
¿vale? Tiene 2 tradiciones, divina y ocultista. El lanzamiento son 2 acciones. Aquí pone arcana y primigenia, ¿vale? Esto va a ser una errata, como un piano, ¿vale? Habría que comprobar Pathfinder en inglés, por ejemplo, para ver qué tipo de materiales de conjuro se utilizan, ¿vale? Para este conjuro. Su alcance es de 30 pies. Los objetivos serían 1 o 2 criaturas. Y te viene una tirada de salvación. Reflejos básica, ¿vale? Esto significa que cuando un objetivo recibe este conjuro, puede tratar, digamos, de reducir sus efectos o cancelarlos, ¿vale? Por eso nos habla que hay una tirada de salvación de reflejos básica. Una criatura objetivo podría hacer una prueba de TS o tirada de salvación de reflejos para ver si evita el daño, ¿vale? Y luego dice, un arco eléctrico salta de un objetivo a otro. Infliges tanto daño por electricidad como un D4 más tu modificador por característica de lanzamiento de conjuros. Y de nuevo nos encontramos el potenciado +1, que vuelve a significar que podríamos potenciarlo sucesivamente. Pero bueno, como es un truco, este no lo potenciamos nosotros. Automáticamente se potencia solo según vayamos aumentando nuestros niveles de personaje. Y recordar que funciona, digamos, como un conjuro. Por tanto, cada 2 niveles por encima del primero, pues el conjuro se potenciará una vez, ¿vale? Así que a nivel 3 obtendríamos esta mejora, que el daño se incrementa en un dado de 4. Por lo tanto, tiraríamos 2 dados de 4 al hacer daño con estos conjuros. Bueno, como veis, en fin, en cuanto a los conjuros, pues podemos encontrar un montón de diferentes cosas, y ya vemos que depende de cada conjuro, pues el texto va a variar, las acciones que vamos a tener que utilizar va a cambiar, los objetivos, las duraciones, en fin. Eso es cuestión de ver los conjuros ya uno a uno e ir viendo cómo funcionan. Os voy a enseñar aquí el resumen, digamos, de todos los conjuros separados por, digamos, la tradición. Tenemos conjuros arcanos aquí, que son de la tradición arcana. Luego, en fin, hay un montón de conjuros, como veis. La tradición de los conjuros divinos, la tradición de los conjuros ocultistas, y por último la tradición de los conjuros primigenios, que viene aquí, a su vez separados por el nivel de el nivel del conjuro como tal, ¿vale? Esto es más como un resumencito, que si queréis, digamos, haceros una idea de qué hace un conjuro, pues podéis acudir a esto, pero yo siempre luego os recomiendo que vayáis al conjuro desglosado, porque hay mucha información en cada conjuro como para recogerlo en una frase. Relámpago. Un relámpago ataca a todas las criaturas en una línea y no te dice más. Es simplemente una referencia rápida para hacerte una idea. Luego siempre acude al conjuro desarrollado, que va a venir mucho mejor. Antes de terminar, no he hablado de las áreas de conjuro, ¿vale? Para ello nos vamos a la página 456, a ver, donde veo un esquemita bastante sencillito de las áreas diferentes que pueden tener los conjuros, ¿vale? Tenemos aquí todas estas plantillas que nos van a servir para hacernos una idea de cómo funcionan, digamos, las áreas de los conjuros, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom para que podáis ver mejor este esquema. Aquí tenemos todos los ejemplos de área de diferente tipo, ¿vale? Tenemos áreas de emanación que proceden, digamos, de la criatura objetivo, áreas de explosión que, digamos, afectan a diferentes casillas, pero hay que entenderlo literalmente como una onda explosiva, así que el objetivo es alguien que va a recibir este efecto de explosión, ¿vale? Luego tenemos conjuros de cono, que los tendríamos por aquí. Hay diferentes formatos de cono, como podéis ver, y hay un cono un poco diferente aquí, que es un cono que como que afecta a la primera casilla enfrente del lanzador de conjuros y luego a 6 casillas más, ¿vale? En esta posición. Depende del tipo de conjuro, pues habrá que usar una plantilla u otra. Aquí tenemos líneas y nos vienen diferentes ejemplos, ¿vale? Para ver cómo abarcarías, digamos, con una línea
para ver el efecto y tal, pues si es en diagonal, si quieres afectar aquí, qué casillas se verían afectadas, etcétera, ¿vale? Esto es más un poco como referencia, porque la verdad es que luego los que lanzamos conjuros al final esto más o menos lo tenemos en mente cómo funciona, así que no da mucho problema, ¿vale? Pero vamos, habría que prestar atención a cada área, ¿vale? Porque hay algunas áreas que se ven afectadas dependiendo, bueno, pues del tipo de área que estés utilizando, una explosión o una emanación y demás. En algunos casos te puedes proteger con cobertura, ¿vale? O sea, eso ya es cuestión de echar un vistacito a los tipos de área con más detalle. Pero bueno, para que veáis un poco cómo serían los efectos de conjuro. Y bueno, en principio, como introducción general de la magia, ¿vale? Más o menos hemos abarcado todo lo relacionado con la magia. Había mucho de qué hablar, como habéis visto, pero bueno, como ya sabéis, marcaré los tiempos del vídeo para que podáis consultar cualquier duda de una forma rápida, si es que la necesitáis consultar en algún momento, en alguna sesión o lo que sea, pues dejaré todo marcado para que podáis ir rápidamente a resolver vuestras dudas. Espero que os haya servido y bueno, ya nos veremos en próximos tutoriales. Adiós.